Hola, hola. Pues muchas gracias, demasiado. La verdad es que, como dice el dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. O sea, es cuestión de persistencia solamente, es cuestión de años. Esta conferencia no es una conferencia más. Para mí es muy importante. Por varias razones. Una de las razones es porque están ustedes aquí, que han leído mucho más que yo y que saben muchísimas cosas más que yo, porque tienen una carrera académica que yo no tengo, ¿no? Entonces, es un desafío tremendo, a ver cómo me va. Y entonces, también, otra de las razones por qué es importante es porque vamos a trabajar varios años juntos. Y en ese sentido, esta es quizás la conferencia más personal que he dado, ¿no? En el sentido de que voy a hablar de mí, de mi trayectoria, de cómo llego yo aquí, y voy a hablar un poco de la trayectoria de mi pensamiento también, de dónde salen las cosas que de alguna manera la vida me obligó a escribir. Entonces voy a empezar y hay de todo aquí, ¿eh? La verdad que tú me dices, o quien sea me dice, córtala ya porque te pasaste de una hora, etcétera, y ahí la cortamos y vamos a poder charlar después, ¿verdad? Esto le puse yo crónicas marciales porque voy a hablar de un amigo. Este es Marcial Fabricano, ¿verdad? Es un dirigente indígena, fue presidente de la CIDOB, que es una organización que agrupa a los indígenas de las zonas bajas de Bolivia. Y Marcial es un tipo muy, muy interesante, es un tipo muy íntegro. Ahí lo ven en una de las marchas. Él fue el promotor de la primera marcha indígena de las Tierras Bajas en 1992, la marcha por el territorio y la dignidad en el Tipnis. Y después ha habido 9 marchas con diferentes gobiernos, pero exigiendo que sus territorios sean respetados, ¿no? Son algunas imágenes de las marchas. Y esa es la llegada a La Paz, que fue apoteósica porque la ciudad de La Paz salió a recibirlos, gente de clase media, hasta de la pequeña burguesía, fue a recibirlos con comida, con todo, porque fue una marcha de 9 meses, ¿no? No fue cualquier cosa. Este también es Marcial. Ese es Marcial Fabricano, apaleado y latigado por sus propios compañeros indígenas, pero afines al gobierno, ¿no? Pero bueno, aquí vengo a hablar de Marcial porque tuve la oportunidad de estar con él. Bueno, después de eso, el País de España lo declaró uno de los 100 hombres del año, ¿no? Con ese título tan interesante que se llama Buen Salvaje. Sí, más o menos. Sí. Menos mal que lo ponen entre comillas. Y eso fue hace exactamente un mes, el 3 de mayo, que nos encontramos para dar unas charlas en una universidad en Trinidad, que es la capital del Beni, en el norte de Bolivia. No nos habíamos visto en por lo menos 30 años, o sea que fue muy agradable estar con Marcial. Y ahí le grabé un pequeño clip donde él dice una cosa que me gustó mucho, que dura 30 segundos. Primero lo dice en su lengua y después en castellano, o sea que si no entienden la primera parte no se preocupen. Cada arruga que hay en mi cara y entre todas las arrugas que hay en mi cara es toda la sabiduría de mi antepasado y de mi pueblo. Ese es Marcial. No tienes la. Eso es lo que acaba de decir, por si acaso no se escuchó bien, ¿no? Bueno. Ahora, Marcial dijo otras cosas que me parecieron interesantes y que me sirven para introducir la primera parte de esta charla. Dijo, en mi comunidad nos interesa conocer quiénes somos, saber de dónde venimos,
dónde estamos en el tiempo, a dónde vamos y qué queremos. Y yo dije, creo que yo no me he hecho esas preguntas, al menos no así. Entonces, me las voy a compartir con ustedes porque las he hecho hace poco en estos días y voy a tratar de compartir. Y me doy cuenta al hacerme esas preguntas, pues que todos nosotros, y yo no soy una excepción, cada día tomamos decisiones que van determinando lo que hacemos en la vida. Entonces, ¿quién soy? Pues somos lo que heredamos, ¿no? Soy lo que he heredado, una historia familiar que voy a, más o menos, mi padre metido en política, muy sensible a las cuestiones sociales, la historia del país. Yo tenía 17 años cuando murió el Che Guevara en Bolivia, eso fue un cambio generacional tremendo para nosotros. La oportunidad de haber aprendido muchas cosas en varias regiones de este mundo y algunas lecturas. Pongo algunas, pues yo soy mal lector, les confieso, soy pésimo lector, leo solamente lo que me gusta, en serio. Entonces es una cosa demasiado selectiva, no soy riguroso, en fin, pero bueno. Esto afectó mucho mi vida, ¿no? Porque la idea de vacaciones, y pongo con futuro porque lo van a entender ahorita, mi padre me llevaba de vacaciones a las obras que él estaba haciendo. Esas eran mis vacaciones. Entonces yo me pasaba viendo cómo hacían las carreteras, los ingenios azucareros, los proyectos ganaderos. Ahí pasaba yo mis vacaciones con ingenieros, con obreros, con una serie de gente, y me encantaba. La verdad que la gozaba. Entonces volvía a las vacaciones a La Paz con monos, tortugas, loros, tarántulas, pieles de boa, en fin, ¿no? Tenía mi cuarto tapizado de pieles de tigrillo, jaguar, etcétera, ¿no? Toda la historia. Y todo eso, y una cosa que me dejó mi padre muy importante, era hacerse preguntas. Y eso es lo único que he hecho yo en la vida es hacerme preguntas, ¿verdad? Pero ahora quiero hacerlas de una manera un poco más científica, por eso estoy aquí. Porque no me las hacía de repente muy bien. Y lo que he sido un francotirador, he sido alguien independiente que ha estado trabajando en eso. ¿De dónde vengo? Al principio yo empecé a estudiar medicina, fíjense, estudié 2 años de medicina. Pasé anatomía, que era la materia de un profesor que se llamaba el Ciego Mejía, que era un maldito. El que pasaba anatomía, ya, la libraba. Pero después, eso de médico de cuerpos y almas, no me refiero al libro de Taylor Cadwell, pero mi padre decía, no dejes medicina, puedes ser escritor sin dejar de medicina. Imagínate Axel Munt, el Taylor Cadwell y qué sé yo, ¿no? Sí, pues, entonces me metí en esto del periodismo cultural y militante, y luego el cine para mí fue la confluencia de lenguajes, porque yo ya escribía poesía, narrativa, hacía fotografía. Entonces el cine, dije, pues eso junta de todo un poco, ¿no? Igual, decisiones cada día, y algunas que no las toma uno. O sea, el primer exilio, 1971, ya tomaron la decisión por mí. El coronel Banzer me becó, me fui a Francia, y ahí estudié. Primero iba a España, en realidad estuve en Madrid, pero era la época de Franco, imagínense. Después no era muy estimulante. De ahí me fui a París, y luego de 6 años de estudiar en la Escuela de Cine en París, regresé a Bolivia, obviamente un país donde no hay ni cine, ni no había, pues había muy poco, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos. Luego, otra vez las esquinas, ¿no? Bueno, en la vida uno siempre llega a una esquina y dice que voy a la izquierda, a la derecha, de frente, y uno tiene que tomar esas decisiones. Y yo dije, pues me quedo en Bolivia y hago cine artesanal en Super 8, eso es lo que voy a hacer, y eso es lo que hice. Hice cine en el marco de una institución que se llama CIPCA, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Y ahí estuve yo clandestino una época, etcétera. Me metí en la Embajada de México, no me daban salvoconducto de salida a los del gobierno, me escapé de la embajada por Perú, en fin, y llegué a México. Ese fue el segundo exilio. Y aquí trabajé como consultor de la FAO en Nayarit, con organizaciones campesinas intermedias. Ayer dijo alguien que venía de Nayarit, ¿verdad? Que fue una experiencia muy linda. Y trabajé en Cuetzalan del Progreso con la cooperativa Tosepan-Titatanisque, que no sé si alguien la conoce. Bueno. Cuetzalan sí.
Entonces fueron experiencias muy lindas que hice como consultor de la FAO. De ahí ya me fui a Nicaragua, trabajé con la Central Sandinista de Trabajadores, era el primer año de la revolución, y formamos un taller de cine con jóvenes obreros, y después ya empecé a irme un poco más lejos, en Mozambique, en fin, varias cositas, ¿no? Y trabajé con temas de medio ambiente, salud, en fin, un montón de cosas que no les voy a detallar. Entonces, ¿a dónde voy? Yo siento, en esta etapa de mi vida, que tengo una acumulación de cosas, un bagaje que no lo he procesado todavía adecuadamente, ¿no? Y que este espacio me da a mí una oportunidad de procesarlo. Entonces tengo yo mi diario personal que hago hace muchísimos años, tengo fotos, tengo filmaciones, tengo un montón de proyectos. He aprendido muchísimo en comunidades, muchísimo, es así lo mejor, todo lo que sé lo he aprendido ahí. Y a partir de cierto punto yo empecé a reflexionar, es decir, a escribir, ¿no? Es decir, los libros se fueron, los libros de poesía sí era lo que yo quería hacer, y cuento y demás, pero ya los libros sobre comunicación vinieron un poco de la necesidad de responder a las preguntas que yo me hacía, ¿no? Entonces, relacionar un poco la experiencia que yo había adquirido en la práctica con algunas ideas que yo tenía sobre varios temas. Una cosa lleva a otra, ya me fui de alguna manera alejando de esa práctica que me gustaba tanto a nivel comunitario para participar en niveles de decisión, en políticas, que también me parecía importante, ¿no? Diseño de políticas, estrategias, etc. ¿Y qué más? Ahí está la cosa. Bueno, y mucho de lo que he escrito, bueno, hice todas esas cosas, ¿no? Estrategia, planificación, gestión, durante muchos años estuve en UNICEF, estuve en bilaterales, estuve en un montón de organismos. Yo soy así como saltarín, ¿no? Paso de un lado a otro. Y finalmente pues empecé a escribir. Y ahorita lo que quiero es sacarme de encima esa carga acumulada, traducir esa experiencia en conocimiento, y mejor si es en un marco donde hay un trabajo colectivo interdisciplinario. Mis procesos de producción han sido siempre bien prolongados, lentos. Yo a veces trabajo en un libro 15 años, ¿no? Antes de que salga, pero en la tesis voy a hacer más rápido. Voy a hacer más. Ya llevo 12, entonces ya... Bueno, y es como, hay que entender, es como la naturaleza. Plantas un árbol, tarda 5 o 6 años en dar los primeros frutos, pero no son los mejores. 10 años, 10 años. Bueno, y finalmente uno llega a cierta edad, yo debo ser el mayor en esta sala, ¿no? Bueno. O me veo el mayor, en fin. Y entonces uno empieza a pensar en el tiempo que queda para hacer las cosas que uno quiere hacer, sin dramatizar, pero uno dice, bueno, a ver, tengo que priorizar y sacar adelante tantas cosas, ¿no? Y un poco mi rol ha sido siempre articular y facilitar procesos estratégicos de participación, o sea que esto me viene como anillo al dedo. Y he trabajado mucho en lo que es la comunicación como derecho humano, y de esa comunicación que es diferente es lo que quiero hablar ahora, y ya entramos en materia. Hablando de desarrollo, crónica de una muerte anunciada, no voy a dedicarme mucho a vilipendiar el desarrollo, porque ya todos sabemos, pero existe y en eso trabajamos y tratamos de mejorarlo, y en fin. Rápidamente, y esto es una cosa que yo necesito decirla, aunque ya la he dicho otras veces, para ponernos en qué contexto surge la comunicación para el desarrollo, ¿no? Contexto después de la guerra. Tenemos las potencias mundiales que después de la guerra empiezan a competir por el control de las regiones del tercer mundo, ¿no? Al mismo tiempo tenemos, claro, los países ustedes saben que cuando ganaban las batallas los alemanes contra los franceses en Argelia aplaudían a los alemanes, porque el enemigo era Francia, ¿no? O sea,
Entonces debilitada Europa, empiezan obviamente las luchas de liberación, procesos de descolonización en varias regiones, y es el tablero de ajedrez. Dominar por la fuerza de las armas, como había sido antes el colonialismo clásico, o a través de la cooperación y la deuda. Ayudémoslos y así siguen dependiendo de nosotros, ¿no ve? Entonces nacen los nuevos paradigmas del desarrollo, Plan Marshall y toda la onda esa. Y nacen también las independencias, ya sean negociadas o conquistadas en África. Por ejemplo, yo estaba en Mozambique un año después de la liberación, que igual se hubieran liberado, aunque no hubieran firmado la independencia con los portugueses. Ya Portugal estaba tan debilitado que firmó cualquier cosa. Entonces viene un proceso de racionalización de la industria de guerra, que a eso sí nos interesa desde el punto de vista de esta charla. Antes fabricaban tanques, ¿verdad? Empiezan a fabricar tractores, ¿no? Porque la industria de guerra se queda sin clientes por una temporada, ahora está muy bien. Fabricaban aviones de bombarderos, empiezan a fabricar aviones de pasajeros, en fin, ¿no? Entonces, esa reconversión de la industria requería otro tipo de clientes, gente que compre refrigeradores, cocinas, autos, etcétera, etcétera, tractores. Y ahí nace el paradigma desarrollista, ¿no? Una visión paternalista de supuestamente eliminar las diferencias entre los países ricos y los países pobres. ¿Qué querían en el fondo, ¿no? En el fondo elevar los ingresos de las familias rurales más empobrecidas, lo suficiente, pero no mucho tampoco, no hay que exagerar, ¿verdad?, para que pudieran comprar, o sea, expandir hacia el sur los mercados que antes eran los mercados europeos. O sea, nosotros teníamos que ser los nuevos consumidores, entonces había que mejorar un poquito nuestra calidad de vida. Y la tecnología aparece ahí como la solución salvadora, ¿no? Así, vamos a enseñarles a arar la tierra, les vamos a llevar tal cosa mecánica, etcétera, ¿no? Entonces, el desarrollo ahí empieza a ser entendido como un incremento de la producción y del comercio. Hasta ahí llegaba, que es lo que conocemos como desarrollismo. Y desde el punto de vista de la comunicación, pues hay toda esta parte de la Guerra Fría, ¿no? Después de la Guerra Caliente, podríamos decir, viene la Guerra Fría con todo lo que es la manipulación de la información. Hago un paréntesis, esta fue una charla que di hace algún tiempo que era mucho más larga, hago una elipse, entonces paso directamente a los cementerios del desarrollo. Y cementerios del desarrollo todos los hemos conocido, todos los vemos, ¿verdad? Medio siglo de oportunidades perdidas. ¿Cuántas bombas de agua que ya no funcionan hemos visto? ¿Verdad? Caminos sin terminar, ¿verdad? Hospitales sin personal y sin medicinas, escuelas sin maestros, sin cuadernos, equipos de video, en lo que nos toca a algunos que estamos en comunicación. Yo he visto eso en África, cubiertos de polvo en el rincón ahí. Yo digo, pero eso se va a dañar. No, pedimos otros, a los alemanes, a los ingleses, ¿no? No hay problema, ¿no? Lotes, eso en África es muy común y también en América Latina, lotes repletos de vehículos chocados, ¿no? Ya están más o menos mal, que fueron donados por la cooperación, ¿no? En fin, todo eso es. Y las cosas más serias, las tasas de vacunación bajan, los casos de SIDA suben, en fin, en África sobre todo esto es dramático. Yo le llamo los elefantes blancos, ¿no? En África, Asia y América Latina. Les voy a contar un cuento que no es cuento. Y la verdad que si se acaba el tiempo, pues ahí lo vamos a dejar y después que sea la discusión. Pero me parecen más importantes estas historias que muchas otras cosas. Yo trabajé en los años 80 en Burkina Faso con el Ministerio de Planificación en el plan quinquenal. Yo tenía que hacer la parte de comunicación del plan de 5 años del gobierno revolucionario. Entonces, esos nombres los puse porque me encanta cómo suenan, ¿no? De Ouagadougou a Koudougou, pasando por Dédougou, ¿no? Que fue el trayecto que hice para llegar a Dédougou. Ouagadougou es la capital de Burkina Faso, ¿no? Entonces, si uno va hacia el oeste, pasa por Koudougou y llega a Dédougou, que es donde iba yo. Entonces, yo iba con un cansadú, sí.
Entonces yo iba con un oficial del Ministerio de Planificación, y esas cosas también me sorprenden siempre en África, un tipo joven, esto y el otro, que decía, no, ¿cómo vamos a ir a la selva? Y digo, ¿qué selva? Ya no hay selva, ya desmontaron todo. No, pero vamos a volver esta noche, yo quiero dormir en mi casa. Así son, ya una vez que salen de sus pueblos y llegan a la ciudad ya no quieren volver más. Y dicen, no hombre, vamos a dormir en la escuela, no te preocupes, ahí vamos. Y lo convencí para que durmiéramos por lo menos una noche ahí. Llegamos a visitar una cooperativa de productores de legumbres. Y en esa cooperativa, digo, en ese pueblo, en Dedugú, como en otros no sé cuántos cientos de centenares de pueblos, el primer plan de gobierno había hecho estas cosas: una maternidad, una escuela secundaria, un campo deportivo y la Plaza de la Revolución. Ese era el plan del primer año, ahora estaban diseñando el plan de los 5 años. Bueno, resulta que esa noche, el oficial del gobierno que estaba conmigo, yo estoy cansado, esto y lo otro, me voy a dormir, se va a dormir. Yo me quedo alrededor de la fogata, charlando con el profesor, el dirigente de la comunidad, en fin, varias personas, y me dicen, mire, como usted es extranjero, le vamos a decir la verdad, la neta, ¿no? La neta es que nada de eso nos sirve. ¿Cómo? Digo, pero si yo he visto los edificios y todo. Mire, usted fue a la maternidad, ¿qué vio? El edificio, ¿verdad? Verde, bonito. Y adentro, nada, vacío. Nunca nos pusieron enfermeras ni nada. Y además aquí, ¿para qué queremos maternidad? Si aquí nacen 4 niños al año y tenemos a la señora no sé cuántos, que es la partera y viene a la casa y atiende a la gente en la casa. Lo que necesitábamos era mejores instrumentos para la partera, más formación para ella, para que haga bien su trabajo, nada más. Bueno, le digo, ¿y qué pasa con la escuela secundaria? Me dice, tenemos 16 niños que están en edad de escuela secundaria. Cuando usted vino, el pueblo de al lado tiene una escuela secundaria, está a 4 kilómetros, eso caminan nuestros chicos todos los días, están acostumbrados. No nos pusieron profesores porque no tiene sentido tener una escuela secundaria para 16 alumnos, que además están en grados diferentes. Bueno, campo deportivo, se ríen. Me dice, mire todo el campo que tenemos aquí, ¿para qué queremos paredes? ¿No? Caminan 4 kilómetros. Sí, tenemos... Bueno, y la Plaza de la Revolución, que era una donación china, dice, mire, es perfecta, rectangular, está toda pavimentada, pero cuando hay algún acto, todos estamos alrededor, nadie pisa eso, porque no tenemos zapatos y eso se calienta de una manera tremenda. ¿No? Bueno, ¿a qué nos llevan estas cosas? Nos lleva a hacernos preguntas. ¿Cuánto dura un puente? ¿No? ¿Cuánto dura un pozo de agua? ¿Cuánto dura una letrina comunitaria? ¿Cuánto dura el impacto de una campaña de salud? ¿Qué se puede hacer con un huevo para alimentar una familia? Esa es una pregunta. ¿Qué se puede hacer con un huevo para alimentar una familia de 5 personas? Seguro que aquí hay alguien que me va a dar la solución, Hilda o alguien. ¿Ah? Miren qué bonito huevo. ¿Saben qué se puede hacer? Lo mejor, desde el punto de vista de alimentar a la familia, venderlo. Claro, venderlo. Porque con eso se compran otras cosas con las que pueden alimentar. Bueno, y esta es la historia de un proyecto, este ya lo han visto, seguro que lo han visto, pero lo voy rapidito porque me encanta. Esta es la historia de un proyecto X, esto ya es imaginario, ¿no? La comunidad pidió algo, que ahorita van a ver qué es, y el cooperante interpretó de esta manera lo que la comunidad había pedido. ¿Ya? Luego pasa pues de mano en mano, los proyectos son así, pasan como 20 manos, ¿no? Así fue descrito en el documento del proyecto. ¿Ya? Está mejor, ¿no? Esto es lo que recomendó el consultor, porque siempre hay un consultor, de eso vivimos, ¿no? Siempre vamos y no, que hay que cambiarle aquí, que hay que hacer otro diseño, esto y el otro. No sé. La agencia de implementación lo diseñó de esta manera. Finalmente, así se instaló en la comunidad.
Pero esto es lo que la comunidad quería, pero no pudo comunicarlo. Sencillito, pero no pudo comunicarlo. Entonces ahí entramos ya en este vínculo de desarrollo y comunicación. Vamos a poner una bomba, ¿verdad? Es una solución, pero va a ser de estas. ¿Ya? Ustedes la conocen, esta es la Mark II, que es la que se usa en muchas comunidades. Ahí está una foto en África. ¿Ah? ¿Qué era, perdón? Es una bomba de agua que el modelo es Mark II. Esta es la bomba manual Mark II, ¿no? Que se usa mucho en África, porque es muy sólida. Bueno, esta es la que trabajábamos en UNICEF con esta bomba. Acabamos de poner una bomba y te la perdiste. Ahora, la pregunta es, ¿dónde ponemos la bomba? El tema ríanse porque es como para reírse, pero es lo más complejo que hay cuando uno habla de desarrollo y de comunicación. Entonces yo hago un ejercicio a veces, cuando estoy en situaciones de desarrollo, con estas preguntas, ¿no? ¿Dónde ponemos la bomba? Entonces hago un ejercicio donde una persona hace de líder religioso de la comunidad y tiene que defender el punto de vista del líder religioso. Otra persona del líder comunitario tradicional. Otra persona hace de dirigente político o sindical, la maestra de la escuela, la enfermera de la posta sanitaria y el antropólogo metiche que nunca falta, ¿no? Ya saben que la familia africana son 7 personas, ¿verdad? El abuelo, la abuela, el padre, la madre, los 4 hijos y el antropólogo, ¿no? Bueno, entonces, estas cosas son para reflexionar que cuando hacemos comunicación para el desarrollo tenemos que saber mucho de desarrollo y mucho sobre todo de lo que la gente quiere y que no puede expresar, que a eso va todo este cuento. Y esta frase la encontré en algún lado que me pareció sensacional, no porque por lo que la frase dice, sino porque de quién viene, ¿no? Y de quién viene es nada menos que de Franz Kafka, ¿no? Entonces me pareció interesante eso. Bueno, paradigmas y paradigmas, vamos a ver de qué se trata eso. Pues, ¿quién es el culpable? No es el mayordomo, ojo. Hay otros culpables en estas cosas, ¿no? Sí. Pues del lado de los planificadores somos culpables, tenemos mucha responsabilidad ahí. Hay corrupción administrativa, planeación vertical para el desarrollo, no hay diálogo con los beneficiarios. La comunicación está ausente en el proceso, hay una arrogancia del saber centralizado, nosotros sabemos, ellos no saben, vamos a decir lo que tienen que hacer, etc. Pero tampoco es así de bonito, ¿no? Porque también hay responsabilidad en las comunidades, ¿no? Débil organización comunitaria, ¿ah? Liderazgos locales ilegítimos, eso se ve mucho, relaciones de sometimiento a las estructuras de poder, tú me das, yo te apoyo, en fin. Ausencia del sentido de apropiación, ¿no? Es que uno va a muchas comunidades y ¿por qué no funciona esa bomba de agua? No, es que le falta un tornillo. ¿Y por qué no lo ponen? No es nuestro, es de UNICEF. Ah, caray, ¿no? Eso es típico, ¿no? Incapacidad de expresar los deseos de la comunidad, lo que hemos visto antes, ¿no? Entonces, sobre estos temas ha habido 2 grandes paradigmas desde 1950 hasta 2000 que se mantienen todavía algo, ¿no? Las teorías que se llaman de modernización, difusión, que aquí sí que no me voy a detener porque sobre esto he escrito mucho y si les interesa hay varios textos, pero así rapidísimamente, las teorías de modernización que son todo lo que es difusión de innovaciones, ¿no? Que aquí como que estamos viviendo una reedición de eso de los años 70 con toda la fascinación por las nuevas tecnologías, ¿no? Que las nuevas tecnologías van a solucionar todo, ¿no? Es decir, no hay problema. Igual ya pasó en los años 70 y no solucionó nada, ¿no? Todo lo que es el mercadeo social, promoción de la salud, edutainment, son digamos parte de un mismo concepto que es teorías de la modernización, ¿no? Es decir, que más o menos quiere decir hay que modernizarlos porque son tan brutos que siguen con sus tradiciones y sus cosas y así no van a avanzar, ¿no? Y todo esto, los que están en comunicación,
leyeron el famoso estudio de caso de Lerner, ¿no? Donde habla de Balgat en Turquía y dice, si el comerciante supiera lo que yo sé, ya sería moderno, ¿no? Es decir, y en base a un estudio de caso y a 3 visitas se hace toda una teoría de, bueno, en fin. Y por otro lado, en América Latina y también un poco en Asia, se desarrollan todas las teorías de la dependencia, que son basadas en la participación. Entonces ahí está toda la onda de comunicación para el desarrollo que apoyó la FAO durante muchos años, todas las experiencias independientes, alternativa, horizontal, dialógica, etcétera, la comunicación participativa, militante, pues, radical, como le dice el JD, en fin. Sí. Y comunicación para el cambio social, pero no me voy a detener en eso porque realmente no vale la pena. Entonces hay un modelo que yo le llamo de manera muy esquemática, porque evidentemente las cosas se cruzan y evolucionan, y ahora hasta los que hacen social marketing dicen que son participativos, en fin. Entonces hay el modelo jerárquico y el modelo participativo. Entonces el modelo jerárquico dice que las causas de comportamiento son las causas de su desarrollo, del mal desarrollo, son de comportamiento. Pero es un modelo jerárquico vertical basado en la persuasión, ¿no? Que aspira a cambios individuales, se dirigen generalmente a los individuos. Es un modelo que apunta a una comunicación pasiva y bancaria, para usar el término de Freire, ¿no? Son objetos de cambio con quienes se trabaja. Se basa mucho en difusión masiva, en diagnósticos generalizados, o sea, se hacen mensajes, por ejemplo, que es otra de las características, que se dirigen a toda la población, ese tipo de cosas, y todo es un acceso controlado, ¿no? La gente realmente no participa ahí. En el modelo participativo, pues se van a las causas estructurales, ¿no? No, si no es que este campesino era bruto y no tenía el arado más sofisticado, es que no tenía tierra, no tenía acceso a crédito, no tenía acceso a fertilizantes, ¿no? Entonces por eso su producción era pésima, ¿no? O sea, causas estructurales, justicia social, en fin. El modelo participativo es más horizontal, tiene que ver, otra palabra de Freire, con concientización, con cambios colectivos, ya no individuales. Es activa y crítica, es un modelo activo y crítico, que en lugar de tener objetos de cambio a las personas, son más bien sujetos o agentes de cambio, agentes un poco en el sentido de Amartya Sen, ¿no? De agencia. Y está basado en el diálogo, en el debate, más que en una difusión masiva de mensajes, ¿no? Y en diagnósticos específicos que tienen que ver con las cosas que pasan, ¿no? Y obviamente con una mirada de largo plazo y de proceso, y no de corto plazo y de mensajes. No es campaña, pues, ¿no? Es un trabajo de más largo plazo. Y que tiene que de alguna manera llegar, ¿no?, a la apropiación en la toma de decisiones. Ellos, con nosotros, juntos, decidamos qué es lo que se tiene que hacer. Voy a ir más rápido porque... Entonces, muchos de los trabajos en los que yo he participado, a nivel sobre todo comunitario, pero con comunidades pues en el sentido más amplio, ¿no?, que comunidades de interés, comunidades indígenas, comunidades obreras, en fin, parten de la idea de que hay algunas condiciones básicas que hay que tomar en cuenta cuando uno trabaja con estas comunidades, ¿no? Entonces una de las cosas que hay que tomar en cuenta es esto del proceso de participación comunitaria, que concluye, digamos, que el objetivo es que haya una apropiación. El objetivo es que en algún momento nos digan, váyanse, ¿no? Ya, está bien, ya ahora ya nosotros manejamos esto, la bomba de agua, la empresa, lo que sea, y nosotros ya sabemos lo que queremos y cómo lo tenemos que hacer. Muy importante en el trabajo que uno hace en comunicación, obviamente la lengua y la pertinencia cultural. Trabajamos con comunidades tan diversas y ese es un valor, ¿no? Es decir, no es una barrera, es un valor. Los modernizadores dirían la lengua y las tradiciones son una barrera. Hay que asimilarlos, hay que castellanizarlos, hay que, qué sé yo, ¿no? Entonces, la idea más bien es no, a partir de su lengua y su pertinencia cultural es donde se fortalecen.
desarrollo de contenidos locales, sobre todo cuando hablamos de medios locales, medios comunitarios, medios ciudadanos, fundamental esto, ¿no? El desarrollo de contenidos locales, entrevistas con el anciano de la comunidad, qué dice, cómo era la comunidad antes, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son tan interesantes. El uso de tecnología apropiada. Hemos visto tantos proyectos que fracasan porque hay lana, cómprenle 10 computadoras último modelo, ¿no? Porque van a tener menos que lo que tiene la universidad, que tengan lo mismo, ¿no? Pues no saben cómo usarlo, a los 3 años ya no lo pueden amortizar, comprarse otras, etc. Y esto fundamental, ¿no? Formación de redes y convergencias entre quienes están haciendo cosas similares, ¿no? Fortalecerse de manera colaborativa, ¿no? Que esa es un poco la idea. Aquí viene el problema. Toc, toc, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Nada. ¿Dónde están los comunicadores? No hay, ¿no? La iniciativa de comunicación, que es un sitio web que les aconsejo a quienes ya lo deben conocer seguro, tiene una lista así como de cientos de especialistas en comunicación participativa, pero cuando uno ve realmente lo que han hecho, son casi todos marketing, publicidad, periodistas, etcétera, ¿no? En los programas y proyectos concretos de desarrollo es difícil encontrar estrategas de la comunicación. ¿Por qué? Por la confusión que vamos a ver ahorita, si me da tiempo, sí, tengo, ¿no? Todavía. No. A ver, cuando yo estaba en Nigeria, por ejemplo, y pedía a un comunicador, me llegaban 250 CVs de periodistas. Entonces, bueno, seleccionaba algunos, se sentaban frente a mí, le decía, tenemos que hacer una estrategia de comunicación sobre la malaria. ¿Cómo le haría? Pues yo hago 50 spots de televisión, 20 de radio y no sé qué, y la foto con el presidente y tal, ¿no? Y al que yo escogí al final, era uno que me decía, no sé, primero tengo que hablar con la gente, primero tengo que ver cuál es el problema. Ya ese lo contraté, porque se hacía preguntas, ¿no? Entonces es complejo eso. Las agencias de desarrollo normalmente improvisan comunicadores de otras disciplinas o gente que no está haciendo nada. A ver, ¿quién no está haciendo nada? Que vaya al curso de comunicación, ¿no? Hay un curso de comunicación que vaya ahí, ¿no? O en las reuniones, están sentados todos, el comunicador, tráenos cafecito, por favor, ¿no? Así de mal está la cosa. Nombrar las cosas, por eso es tan importante nombrar las cosas. Hay muchas palabras, las palabras sirven para confundir, dice alguien, ¿no? Aunque deberían servirnos para entendernos. Por ejemplo, la confusión entre comunicación e información, entre procesos y mensajes, entre información y conocimiento, entre periodistas y comunicadores, entre conocimiento y conocimientos, entre comunicación y comunicaciones, ¿no? Que sobre todo en inglés esta es una confusión berraca. Esto me gusta mucho. Dice, si no lo alcanzan a leer, los telediarios son muy participativos. Ellos dan una noticia y tú te tienes que imaginar la verdad. Este es el roto que dibuja en El País, que para mí uno de los mejores dibujantes. Información o comunicación. Ayer yo decía, no les regalemos una palabra tan bonita como comunicación a los medios de información o a los medios de difusión, porque algunos incluso dirían medios de desinformación, ¿no? Entonces hay una malversación del concepto, confusión entre los términos, y a veces hay que ir a las cosas más básicas, ¿no? Acordarnos que de dónde viene la palabra comunicación, que es puesta en común, participación, ¿no? Compartir, ¿no? Que no es precisamente lo que Televisa o qué sé yo, algún otro canal hace, ¿verdad? Entonces alude a un diálogo horizontal de igual a igual, en dos sentidos, de ida y vuelta, ¿no? Entonces hay mucha confusión entre los mensajes, que es el periodismo, y los procesos, ¿no? Esa es una de las cosas que... Aquí paso rápido, pero lo pongo simplemente porque ya en 1963 Pascuali decía, es una aberración, decía,
La expresión de medios de comunicación de masas contiene una flagrante contradicción en los términos y debería proscribirse, dice, ¿no? O sea, 63 y seguimos con esa confusión. Eduardo Visser también, ¿no? Este ya es más reciente, ¿no? Dice, para los teóricos de la información de mediados del siglo XX, preocupados por lograr la correspondencia precisa entre información y realidad objetiva, la información representaba entonces una estructura económica, eficaz y eficiente de organización de datos, la representación de un objeto, un hecho o una realidad prácticamente física y exterior, representada fielmente en signos codificados y transmisibles. En cambio, la noción de comunicación es mucho más amplia, rica, indefinida, asociada con la construcción de socialidad, los vínculos, la expresión cultural y subjetiva, ¿no? Generalmente, yo cuando uso citas es porque digo, caramba, yo no fui capaz de expresarlo tan bien, ¿no? Y ese es por eso uso citas. Y Dominique Bolton tiene así frases cortitas, pero que me encantan, ¿no? Por ejemplo, ninguna información existe sin un proyecto de comunicación. Me parece sensacional. Finalmente, en la comunicación, dice, lo más simple está del lado de los mensajes y de las técnicas, lo más complicado en el lado de los hombres y las sociedades, ¿no? La información es abundante, la comunicación es rara. Son cosas que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y me parece tan sencillito como lo formula, ¿no? La aceleración de la producción y la transmisión de un número creciente de informaciones no es suficiente para crear más comunicación. La mediatización, la transmisión, la interacción no son necesariamente sinónimos de comunicación. La ideología de la velocidad y de lo directo, digamos, en vivo, se topa con el espesor de las culturas, de la historia y de las sociedades. El problema no es el volumen de informaciones, pero los conocimientos para tratarlas. Son cosas bien simpáticas, lo dice este francés que es Dominique Bolton, en un libro que se llama Informar no es comunicar. Periodistas y comunicadores. Yo soy las dos cosas y me encanta, ¿no? Aquí está el periodista que escribe desde sus 17 años en un montón de medios y demás, y aquí está el comunicador, y yo hago una diferencia entre ambos. Entonces los periodistas trabajamos con mensajes sobre la actualidad, la inmediatez, estamos atados, y eso es una especie de cadena, ¿verdad?, a los instrumentos, radio, televisión, periódicos, computadoras, etcétera, ¿no? Estamos dentro de un engranaje de los medios masivos, lo cual significa límites, ¿no? Los comunicadores trabajamos con procesos, ¿no? Y estos procesos implican pensamiento estratégico de largo plazo. Ahí es una diferencia fundamental con los periodistas, ¿no? Somos facilitadores de procesos sociales inclusivos y colectivos. Es decir, hablamos con la gente, consultamos. Los periodistas no consultan, no consultamos. Cuando actúo como periodista yo escribo, no le pregunto a nadie si le gusta o no, ya vaya a publicarse. Entonces, igual, información no es conocimiento, ¿no? Información es una secuencia de datos, conocimiento se hace en cada individuo, y la expresión esa, les vamos a dar conocimiento, ¿no? Como si fuera un paquete, ¿no? Y vamos a darles conocimiento, no tienen, pobrecitos. No se transfiere como un paquete, no es una acumulación de datos, y en la acción colectiva se requiere de un proceso de participación y comunicación para crear conocimiento, ¿no? Que es un poco lo que hacemos los comunicadores en el desarrollo. Y yo me hice esta cosita así de valor agregado que pues como todo esquema es cuestionable y cuestionado, etcétera, ¿no? Pero un poco partiendo de los datos, de reunir datos, organizarlos, resumirlos, crear información, analizarlos, compartirlos, ya ir creando conocimiento, y todo esto para llegar a esa capacidad autónoma, ¿no?, de tomar decisiones, que es lo que plantea cibercultura y demás, ¿no? O sea, con otro lenguaje, con otras cosas, más o menos estamos aludiendo a lo mismo, ¿no? Hay algunas frases que me gustan de Neil Fleming: acumulación de datos no es información, acumulación de información no es conocimiento, acumulación de conocimiento no es sabiduría, acumulación de sabiduría no es la verdad, ¿no? Y de Bellinger me gustó también esto: la información se relaciona a la descripción, definición o perspectiva, qué, quién, cuándo, dónde. El conocimiento comprende estrategias, prácticas, métodos, enfoques, cómo.
La sabiduría personifica los principios, las instituciones, la intuiciones, la moral o las representaciones, el porqué. La información, el conocimiento y la sabiduría representan más que la suma de las partes. Bueno, esta es una definición. Entonces tenemos el tema de las universidades, ya que estamos, de la oferta, y voy corriendo porque veo que estoy bien retrasado. ¿Cuántos minutos más tengo, Margarita? Ya te sonaron las regletas, ya tienes que... Bueno, vamos a ir, después ya lo resolvemos. Las universidades no ofrecen un perfil de comunicador, es decir, hay una distancia entre el discurso y la realidad. Necesitamos jerarquizar el campo, digamos, o la profesión del comunicador, no solamente del periodista. Tenemos pocos estrategas de comunicación para trabajar con planificadores y expertos. Lo que les decía, en los organismos de desarrollo el comunicador es la quinta rueda del carro. El médico, el ingeniero dice, háganme un póster, háganme una ficha, háganme un programa de radio, y el comunicador está ahí, hágalo, ¿no? O sea, él no dice, no señor, no es buena idea, mejor porque no hacemos una estrategia de este tipo, ¿no? La mayor parte de las organizaciones no tienen estrategias de comunicación. Hay una ausencia de visión de largo plazo, hay una visión instrumental, se prioriza siempre la técnica y no el pensamiento estratégico, en fin. Eso fue porque hace 25 años, en parte, cambiaron de nombre. Antes eran escuelas de periodismo, estaba bien bonito. Y de repente, carreras de comunicación social. Y no cambió nada más. Siguen orientadas al periodismo, a la televisión, al cine, la publicidad, etcétera, ¿no? Eso no cambió. Entonces hay un desfase entre oferta y demanda de especialistas. Por cada 100 periodistas que se gradúan en el mundo, quizás un comunicador, ¿no? El nuevo comunicador. A ver, ¿qué tiene que tener este perfil nuevo? Es decir, nuevo digo porque tratando de diferenciarlo del periodista, ¿no? Equilibrio entre teoría y práctica. Es decir, no es solamente un teórico, no es solamente un práctico, tiene que manejarse de una manera más flexible entre ambas cosas. Experiencia directa en proyectos de desarrollo, fundamental. Yo muchas veces contrataba gente que no tenía formación de académica, de periodista o de comunicador, pero que yo había trabajado 15 años en una comunidad, me servía mucho más, muchísimo más. Conocimiento, sí, de las técnicas de comunicación, pero de las técnicas en el sentido de que son instrumentos, ¿no? No hay que ponerlos delante, no hay que sacralizarlos, nada. Es pensamiento estratégico, ya lo dije antes, y eso también ya lo dije. Eso. Y obviamente trabajar inmerso en la identidad cultural y social, es decir, trabajamos con la gente, desde ellos, ¿no? Esa es la idea del comunicador para el desarrollo, como facilitadores de diálogo y debate. ¡Hala! Qué pena que no se ve, ya ni modo. Este es un dibujo que no es mío, es de un amigo mexicano que vive en Canadá, que se llama Ricardo Ramírez, que es buen dibujante y tiene buenos conceptos, que diferencia a los que son planners, a los planeadores o planificadores y los buscadores, ¿no? Y hace una especie de cerebro, ¿no? Dice el cerebro izquierdo, el derecho, ¿no? Entonces dice cómo toda esta parte es así como vertical, funcionalista, etcétera, ¿no? De top down, ¿no? De arriba abajo, ¿ah? Cuadradita. Claro, y esta dice los que buscan, ¿no? Que son los que, claro, ¿no? Están en otra actitud completamente horizontal, trabajo de grupo, etcétera. Qué pena que no se ve bien. Y estos son los que escuchan y estos son los que dicen, ¿verdad? O sea, los planes, así hay que hacerlo, ¿verdad? Y estos dicen, hay que escuchar, ¿no? Los que buscan. Me pareció bonita el dibujo ese, pero no se ve, o sea que ni modo. Gracias. En varios idiomas. Ahí terminé porque ya estoy sobre la hora. A ver si reconocen ahí. No, a ver los idiomas. Ese sí lo conocen, ¿verdad? Este, por favor, si están al lado. Maya, Matiosh, en las 20 lenguas mayas, Matiosh es gracias. ¿Ah? Este es el más curioso de todos. Aymara. Pero fíjense lo que quiere decir. Dios pagará. O sea que ellos antes de la llegada de los españoles no tenían, o por lo menos se olvidaron, de la palabra gracias. Entonces esto, igual que en quechua,
Juspagaraña es Dios te lo pague, ¿no? Es que menos mal. Asante. No. Asante Cindy. Suajili. Bueno, eso es. Gracias. Pues ahí nos quedamos.